Revelador, el increíble mensaje de mi hijo en el funeral de su padre que transformó todo. El silencio en la pequeña iglesia del pueblo era ensordecedor. Alejandro, el aclamado arquitecto, se encontraba ya en su ataúd, mientras la comunidad lloraba su pérdida. Pero el verdadero lamento de Alejandro se reflejaba en su hijo, Carlos. Un artista subestimado y atrapado entre las sombras de un padre al que nunca pudo complacer. Esta era la culminación de años de lucha interna, de una batalla silenciosa que solo ellos dos conocían. La vida de Alejandro había sido dedicada a construir su legado. Pero en su afán por la perfección había perdido de vista lo más importante, su relación con Carlos. Cuando el primer amigo de Alejandro comenzó a hablar, recordando sus logros, el corazón de Carlos se oprimió. Era un hombre lleno de talento, pero sobre todo, de una pasión que su padre había despreciado. La pintura, esa era su verdadera vocación, pero según Alejandro, no era más que un capricho. Cada trazo que Carlos había querido dar en un lienzo había sido reprimido, y cada pintura no realizada era un recordatorio del juicio de su padre. Ahora, mirando el ataúd, se preguntaba si alguna vez tendría esa oportunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los discursos se sucedían, la ira y la tristeza se arremolinaban en el pecho de Carlos. La presión de tener que rendir homenaje a alguien que le había hecho sentir indeseado era abrumadora. La admiración de todos por su padre se convertía en un eco doloroso, un constante recordatorio de su fracaso personal. Era realmente un fracaso. Por un momento contempló hablar, pero su voz temblaba y se dispersaba como entre susurros. El momento decisivo llegó cuando, en un acto de valor, se levantó. Las miradas se volcaron hacia él, con la voz temblando pero firme, comenzó a hablar. Carlos compartió cómo, desde pequeño, había sentido que su vida giraba alrededor de las expectativas de su padre, que nunca pudo lidiar con ser una sombra. Su corazón se desbordaba de verdad sobre lo que había sentido al ser constantemente juzgado y empujado a una carrera que no amaba. Las palabras sonaban en el aire como una confesión desgarradora, y el ambiente se tornó palpable. Mientras hablaba, se desnudaba, liberándose de los grilletes que lo habían mantenido cautivo. El silencio que llenaba la iglesia se intensificaba. Cada susurro de Carlos resonaba con una verdad que nadie había querido ver. Alejandro, desde su ataúd, sentía en su interior que cada palabra de su hijo era una espada que lo atravesaba. Un recordatorio de cada momento perdido. La atmósfera se volvió densa. Un remolino de emociones filtrado por la dolorosa sinceridad de Carlos. La angustia de años, los sacrificios y las ausencias se agolpaban en la mente de Alejandro. Se dio cuenta de lo vacío que era su gran legado ante la realidad de su relación rota. ¿Podría repararse el daño hecho? ¿Era posible encontrar un camino hacia la reconciliación donde solo había fallas? Carlos terminó su discurso y la tristeza general se hizo palpable, pero alguna chispa de esperanza también emergió. Alejandro, desde el silencio, comprendía que el perdón comenzaba a latir desde las palabras de su hijo. Y que dar ese paso de retorno a su vida tenía que ser más que un deseo, era una necesidad profunda. La historia de un padre y un hijo, enfrentándose a sus demonios, dejaba al pueblo atrapado en una tensión electrizante, mientras el eco de sus corazones empezaba a resonar en un futuro incierto. Carlos había dejado de lado el brillo de la tristeza que permeaba la iglesia, pero no la carga que llevaba en su corazón. Al salir, el aire fresco le dio una sensación de renovada claridad,
pero también lo inundó una nada profunda. Había expuesto su dolor, pero realmente había cambiado en algo su situación. La sombra de su padre seguía presente, y con cada paso que daba, el eco de las expectativas no cumplidas resonaba en su mente. Regresó a su estudio, un pequeño y desordenado rincón que solía ser su santuario. Las paredes estaban cubiertas de lienzos inacabados, cada uno un testimonio de su lucha interior con la creatividad. Carlos se sentó frente a uno de ellos. La tela en blanco parecía burlarse de él, desafiando su deseo de crear. En aquel momento, sintió que sus manos eran como las de un carpintero frente a un bloque de madera. Con la necesidad de esculpir algo que hablara de su verdad, de su anhelo reprimido. Mientras las horas se deslizaban, Carlos comenzó a pintar sin un plan claro. La brocha se deslizaba sobre el lienzo, llevando con ella todo su dolor, sus sueños olvidados, y esa largamente reprimida pasión por el arte. Cada trazo le ofrecía un momento de catarsis. La pintura se convertía en su voz, una forma de exorcizar el resentimiento hacia su padre y ayudar a sanar sus heridas. Aunque la mezcla de colores era caótica, lo que brotaba de su interior comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, no podía escapar de la complejidad de sus emociones. La ira y la tristeza se entrelazaban con una sensación de liberación. A cada momento cuestionaba su capacidad para convertirse en lo que realmente deseaba. Si lo que había encontrado en su pecho podía ser arte, entonces, ¿por qué le había costado tanto aceptarlo? La lucha no era solo contra las expectativas de su padre, sino también contra su propio miedo al fracaso y a la incomprensión. Carlos tomó una respiración profunda y se detuvo. Observó la obra que iba tomando forma en el lienzo. Empezaba a ver figuras abstractas que unían sus sentimientos en colores vibrantes. Pero, ¿sería suficiente para él? ¿Podría controlar este caos y transformarlo en algo significativo, algo que no solo le perteneciera a él, sino que también pudiera ser compartido con el mundo? En ese instante, la puerta del estudio se abrió y entró una vecina, atraída por el suave murmullo de la música que Carlos había puesto como fondo. Era una mujer que había admirado sus obras en el pasado, y al ver la explosión de colores en la tela, sus ojos se iluminaban de asombro. Carlos sintió que su guardia caía por un instante. La curiosidad y la complejidad de su propio mundo se manifiestan ante otra persona por primera vez. «¿Estás trabajando en algo nuevo?», le preguntó con suavidad, como si presintiera el tumulto emocional detrás de cada pincelada. Su respuesta quedó atrapada en su garganta. No sabía cómo explicar lo que esa pintura significaba. Era su historia, su dolor, su resurgimiento. Sin embargo, el silencio entre ellos no se sentía incómodo. Era un espacio donde él podría decidir liberar su verdad. La vecina dio un paso más cerca, examinando la obra con una mirada perspicaz. «Tienes un don, Carlos. ¿Por qué no lo compartes con más personas? Esto podría ser más que un simple pasatiempo». Las palabras resonaron en su mente como un eco de lo que había sentido durante el funeral. Una chispa de posibilidad iluminó su interior. Compartir esa palabra, que antes le causaba miedo, le hizo comprender que lo que había en su corazón no tenía que permanecer oculto. Mientras miraba su obra, la duda se mezclaba con una nueva determinación. Era el momento de salir de las sombras y enfrentarse a su verdad, no solo por su padre, sino por sí mismo. Tal vez había llegado la hora de desafiar la percepción que otros tenían de él. «Tal vez», murmuró, sintiendo que el futuro aún estaba por escribirse. El sueño de ser un artista reconocido ya no se sentía como un imposible. En la penumbra de su estudio, la pregunta de su próximo paso se formó en su mente. Una cuestión que podría moldear su camino. Estaba listo para arriesgarse a mostrar su trabajo a otros, incluso si eso significaba volver a abrir viejas heridas. Carlos sintió un atisbo de adrenalina recorrer su cuerpo al reflexionar sobre la posibilidad de exponer su arte. La noción de compartir su trabajo,
algo que había considerado en lo más profundo de su ser un acto íntimo. Ahora surgía con una fuerza inusitada. La voz de su vecina reverberaba en su mente. ¿Qué pasaría si su dolor, esa carga que había cargado solo por tanto tiempo, también podía convertirse en una fuente de conexión y entendimiento con otros? Se levantó y comenzó a organizar su estudio, moviendo lienzos y limpiando las mesas cubiertas de manchas de pintura. Esta vez, no se sentía atrapado por el caos, sino como un artista en proceso de creación. Cada movimiento acercándolo más a la destreza que siempre había anhelado alcanzar. Este es el primer paso, pensó, viendo cada lienzo como una representación de sus luchas y sus sueños. Empezó a definir un pequeño conjunto de obras para presentar en una posible exposición. La idea comenzaba a tomar forma. Quería que sus piezas contaran su historia y resonaran con quienes las encontraran. Sin embargo, también sabía que este camino no estaría exento de miedos. Las voces de la duda lo inundaban, el qué dirán, la posibilidad de ser juzgado, de que su interpretación del arte se considerara mediocre. Aún así, esos mismos pensamientos lo impulsaban a cuestionar su valor, a profundizar en su autenticidad como creador. La lucha contra ese miedo se convirtió en parte integral de su proceso creativo. Cada trazo que daba en el lienzo era un acto de resistencia contra las expectativas ajenas, una afirmación de que su visión era válida. Carlos empezó a planificar cómo llevar a cabo su exposición. Investigó sobre espacios de arte locales, buscando lugares que acogieran a artistas emergentes. Fue entonces cuando se topó con un pequeño centro cultural que organizaba muestras semestrales para artistas no captados comercialmente. Sintió que era un lugar apropiado para debutar. Pero ¿cómo sería recibir la retroalimentación del público? Mientras organizaba sus obras, su mente se desbordaba de posibles escenarios. La idea de estar frente a un grupo de extraños, mirando su trabajo, lo entusiasmaba y aterraba igual. Cada repercusión que anticipaba era un recordatorio de la vulnerabilidad inherente al arte. Pero luego, en un instante de claridad, se dio cuenta de que esto era más que simplemente exponer su trabajo, era un acto de liberación. Compartir su historia podía ayudar a otros a encontrar su propia voz. Los días se convirtieron en semanas mientras su arte evolucionaba. Pasaba horas en su estudio, transformando emociones brutas en pigmentos y formas. No, también lo hacía su confianza. Carlos comenzó a entender que el arte era un puente, una ventana a la experiencia humana donde se encuentran la tristeza y la alegría, la lucha y la paz. Finalmente, llegó el día de inscribirse para la exposición. Con un nudo en el estómago, Carlos completó el formulario. Más que una simple aplicación, sentía que estaba dando un paso hacia un nuevo capítulo de su vida. Estaba dejando atrás el temor de ser un hijo de y comenzando a forjar su propia identidad como artista. Ante esta decisión, un reguero de emoción invadió su ser. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, un atisbo de inseguridad hizo su aparición. En la vida de un artista, una exposición no sería suficiente. ¿Sería capaz de sostener esta nueva imagen que estaba construyendo para sí mismo? Realmente estaba listo para dejar que su historia resonara en otros, incluso si eso significaba abrir viejas heridas al espectador. Con este conflicto interno palpitando en su pecho, Carlos sintió que el camino se complicaba aún más. Había tomado una decisión trascendental, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Podría sostener esta fase nueva. La vulnerabilidad sería la clave, pero también la mayor de sus preocupaciones. Al cerrar el día en su estudio, contempló su obra aún inacabada, preguntándose si era capaz de enfrentar la verdad que había comenzado a explorar. Con una sensación de incertidumbre y esperanza, se dio cuenta de que el verdadero acto de valentía no solo consistía en pintar, sino en mostrarse tal como realmente era. ¿Podría permitirse ser auténtico en este proceso? Carlos despertó con una sensación ambigua que lo llevó a reflexionar sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo.
La decisión de exponer su arte se sentía como una daga afilada, lista para abrir viejas heridas y revelar su fuero interno. El nudo del estómago regresaba cada mañana, recordándole la fragilidad de su nueva ambición. Decidió hacer un cambio en su rutina. En lugar de deslizarse directamente hacia el estudio, optó por salir a caminar por el parque cercano. Era un espacio que había frecuentado en su infancia, donde los colores del paisajismo parecían blendearse con el gris de su realidad. Mientras caminaba, observó a las personas circundantes, cada una atrapada en sus propios mundos. ¿Cuántas historias de atrás de esos rostros?, pensó. Esa idea de conexión lo intrigaba. ¿Podría su arte convertirse en el catalizador que uniera a extraños en experiencias compartidas? A medida que los días pasaban, comenzaba a delinear la narrativa que deseaba comunicar a través de su exposición. No solo quería hablar de su dolor personal. Quería reflejar la universalidad del sufrimiento, de la búsqueda de identidad y de la lucha por ser visto. Cada obra tenía que contar algo, llevar consigo un mensaje que resonara con aquellos que lo miraran. La pintura ya no era únicamente para él. Ahora, cada trazo se sentía como un grito de libertad. Carlos sabía que el arte no solo era color y forma, sino que estaba impregnado de emociones crudas. Y así, como si estuviera lanzando un desafío al universo, decidió incorporar elementos autobiográficos en sus piezas. Fragmentos de su vida, sus fracasos, sus tristezas llevadas a la superficie. Se preguntaba constantemente, ¿qué pasaría si revelaba demasiado? Pero esta vez su alma pedía ser escuchada. Poco a poco, una transformación comenzaba a florecer dentro de él, comenzó a celebrar sus pequeñas victorias. Terminar un lienzo que había estado agobiándole durante semanas o recibir un cumplido sincero de un amigo. Sin embargo, la inseguridad seguía acechando. Una tarde, mientras trabajaba en su siguiente obra, un diálogo interno surgió, con el eco de una voz familiar que volvió a atormentarlo. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Fue en ese preciso momento que, por primera vez, Carlos decidió enfrentar ese pensamiento con valentía. No se trata de ser excelente, se dijo a sí mismo. Se trata de ser auténtico. Esta revelación lo llenó de determinación. Si él no podía honrar su propia experiencia, ¿quién lo haría? Lleno de confianza, ató aquel sentimiento a sus pinceles y comenzó a pintar sin reservas. Con cada sesión, su trabajo reflejaba su esencia. La tensión emocional se convertía en matices, y las sombras revelaban luz. Lejos de la perfección, su arte se volvía más crudo, más visceral. Allí radicaba su fuerza. Carlos empezó a invitar a amigos y conocidos a su estudio para obtener su opinión, un acto que exigía vulnerabilidad, pero que también se sentía liberador. A través de esas interacciones, comenzó a percibir que sus luchas podían resonar con otros. Compartía no solo su arte, hacía que otros compartieran sus propias historias. La exposición se acercaba. Aquella noche, mientras contemplaba sus obras colgadas en su mente, se preguntó si había dejado lo mejor de sí en cada una de ellas. Pero era un dilema que motorizaba su crecimiento. Entonces, una idea poderosa brotó en su mente. ¿Y si la obra más importante que podía exhibir no era un lienzo, sino su propia historia de transformación? Con esta revelación palpitante en su pecho, Carlos empezó a planear cómo presentaría su viaje no solo a través de las obras, sino también en su discurso. Tenía una voz que debía ser escuchada. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. ¿Sería capaz de soportar la mirada crítica de otros, enfrentar a aquellos que pudieran no entender su visión? Con el horizonte de la exposición a la vista, la tensión entre su deseo de ser visto y el miedo al juicio amenazaba con abrumarlo. Carlos sabía que el verdadero desafío no era solo el arte, sino también la autoaceptación y la autenticidad. Podría transformar su vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Su corazón, la respuesta se sentía cada vez más clara, pero la duda lo seguía desafiando.
Como en un lienzo a medio terminar, había mucho más por descubrir, y Carlos estaba a punto de enfrentarse a la mayor revelación de todas. Carlos se despertó antes del amanecer. La madrugada traía consigo un silencio penetrante, una calma que contrastaba con el torbellino de pensamientos en su mente. Sabía que el día de la exposición se acercaba, y con él, la inquietante necesidad de compartir su historia con el mundo. Sentía que cada día que pasaba se acercaba más a una decisión de gran peso, la que podría definir su camino como artista y como persona. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y cada pincelada en su lienzo era un acto de resistencia. Sin embargo, en medio de su preparación, luchaba contra la tendencia a idealizar su pasado, a pensar que contar su historia de transformación lo haría más vulnerable. Se sentía como un funambulista, caminando sobre una cuerda floja entre el deseo de ser auténtico y el miedo a ser expuesto. Decidió asistir a un recital de poesía la noche anterior a la exposición. En aquel ambiente curioso y lleno de sentimientos, encontró una voz frescamente auténtica en cada autor que se subía al escenario. Sus relatos de lucha y superación sonaban como ecos de su propia experiencia. Las palabras parecían fluir, desnudando la esencia de sus historias ante un público que aplaudía cada palabra. Carlos se sintió inspirado, pero también intimidad, y cada relato le recordaba la vulnerabilidad que enfrentaba al compartir su propia vida. Este evento se convirtió en un catalizador importante. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que cada persona en la sala estaba lidiando con su propia batalla interna. Esa revelación lo reconfortó y lo hizo sentir menos solo. Después de la actuación, se acercó a uno de los poetas que había resonado fuertemente en él. Fue un encuentro breve, pero lo suficiente para que Carlos compartiera su deseo de representar su historia en el arte. Hay poder en la autenticidad, le dijo el poeta. Tu lucha puede ser la luz de otro. Sus palabras lo impactaron y lo empujaron a confrontar su propia negación sobre la exposición. ¿Por qué seguir posponiendo la verdad que tanto necesitaba contar? De regreso en su estudio, una nueva oleada de energía lo invadió. Carlos comenzó a pensar en el discurso que compartiría en la exposición, cómo podría articular su historia de manera que resonara y conectara. En lugar de hacer una narrativa de éxito y superación, pensó en cada tropiezo, en cada lucha interna, y cómo, a través de esas experiencias, había llegado a comprender el verdadero significado de ser auténtico. Con ansias, empezó a garabatear las palabras. A medida que su discurso tomaba forma, se dio cuenta de que su arte no solo retrataría experiencias personales, sino también momentos de epifanía. Su propio camino de autodescubrimiento podría abrir puertas a quienes aún no se atreven a compartir sus propios dilemas. Sin embargo, la noche seguía arropando su mente con dudas persistentes. Al finalizar el día, se encontró frente a su lienzo más grande, uno donde había plasmado sus miedos y anhelos. Allí, como un espejo, vio su verdadero yo reflejado. La lucha que había entre su deseo de ser expuesto y su miedo al juicio era palpable. La pregunta persistente continuaba resonando en su interior. ¿Podría realmente cumplir con las altas expectativas que él mismo había creado sobre su arte y la voz que deseaba proyectar? Carlos se sentó frente al lienzo, su mente y corazón en desacuerdo. Sudores fríos empezaron a escurrir por su frente. Había llegado el momento de hacer una auténtica conexión entre su arte y su voz. Sin embargo, antes de que pudiera dar ese paso decisivo, la luz de su teléfono parpadeó. Un mensaje inesperado de un antiguo amigo apareció en la pantalla. Carlos. Me encantaría hablar contigo de algo importante. Creo que podría ser justo lo que necesitas antes de la exposición. Esa simple invitación encendió una chispa de curiosidad y ansiedad en él. ¿Sería el hilo que encajara el rompecabezas de sus inseguridades? Con una extraña mezcla de expectativa y recelo, se preguntó qué podría depararle esta revelación. El momento de encontrarse con lo desconocido se sentía cada vez más inminente. La mañana del encuentro con su amigo llegó y, aunque el sol iluminaba su estudio,
La ansiedad llenaba cada rincón de su ser. Carlos se miró al espejo, escudriñando su propio reflejo. Había algo en la mirada que no reconocía del todo. Era un cambio sutil, una transformación que iba más allá de lo físico. Podía sentir la presión del tiempo, una vorágine de pensamientos sobre el arte, la exposición y lo más crucial, su historia. Mientras se vestía, se preguntó si su amigo podría ofrecerle alguna revelación que cambiaría su perspectiva. La incertidumbre se había convertido en su compañera constante. Quizás este sea el momento que necesitaba, se dijo, intentando persuadirse de que el pasado todavía tenía algo que enseñarle. Al llegar al café, su amigo lo esperaba con una sonrisa cálida. Juan siempre había sido un faro en su vida, alguien que iluminaba los rincones oscuros con su humor y reflexión. Sin embargo, esta vez había seriedad en su expresión. Después de intercambiar saludos y algunas palabras sin importancia, Carlos dejó que la inquietud fluyera. ¿Qué es eso de lo que querías hablarme? Me has hecho creer que era urgente, la dijo Carlos moviendo nerviosamente la taza entre sus manos. Juan respiró hondo, como si juntara el valor. Carlos, tengo algo que contarte que quizás te ayude a ver tu situación desde otra perspectiva. Ayer, mientras repasaba unas viejas cartas, encontré una que me escribió tu padre, dijo, dejando la frase en el aire. El mundo a su alrededor se desvaneció. Aquella breve mención de su padre lo hizo tambalear. La despedida había sido difícil, y la pérdida había dejado una herida en él. Sin embargo, la curiosidad apretó su pecho. ¿Qué podía contener esa carta que lo conectara con su viejo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué decía? Preguntó, incapaz de ocultar su impaciencia. La respuesta de Juan fue un suave susurro. Hablaba sobre la importancia de ser auténtico, de no temer a la vulnerabilidad. Decía que el arte es la forma más pura de expresión, que al compartir nuestras verdades, iluminamos no solo nuestras vidas, sino las de los demás. Carlos sintió un cambio en el aire, como si una corriente de energía fluyera a su alrededor. Las palabras de su padre resonaron dentro de él, 2 décadas de aprendizaje y de lucha por encontrar su voz clamando por salir. La carta servía como un puente hacia su niño interior, al Carlos que siempre había buscado la aprobación antes que la conexión. Déjame leerla, solicitó en un susurro, consciente de que lo que había experimentado en el recital de poesía palpitaba nuevamente en su mente. Juan asintió y, tras unos momentos, le entregó el papel amarillento. Con las manos temblorosas, Carlos comenzó a leer. Mientras el texto abría viejas heridas, también ilustraba las verdades invisibles que había ignorado. La voz de su padre no solo era un eco del pasado, sino un faro para el futuro. Cuando terminó, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Allí en ese café, en medio de la vida cotidiana, Carlos comprendió la urgencia de dar a conocer su historia. Aquella carta era el recordatorio de que su arte no solo le pertenecía a él, sino que podía tocar almas. Su camino de autenticidad debía comenzar ahora. Al dejar el café, otra pregunta pululaba en su mente. ¿Estaría listo para compartir no solo lo glorioso de su viaje, sino también los momentos de debilidad que tanto su padre como él habían atravesado? Mientras atravesaba las calles, sintió cómo ese antiguo mensaje crecía en su interior, empujándolo a un nuevo nivel de preparación para la exposición. El peso de la vulnerabilidad no se sentía tan aplastante. La luz de su historia temblaba con fuerza, lista para brillar. Aquel momento de conexión lo preparó para su discurso. Sin embargo, al regresar a su estudio, encontró una sombra de incertidumbre. Acababa de enfrentarse al legado de su padre, pero había algo más que aún no comprendía. La exposición no solo sería sobre su arte. La responsabilidad de contar su historia sobre su transformación y la sombra de su pasado lo esperaban allí acechando para ser reveladas. Podría arriesgarse a abrir esa puerta, a desnudarse ante su audiencia y, quizás, a sí mismo.
La respuesta parecía fluir del profundo eco de aquella carta, pero el temor seguía acechando. Lo que estaba en juego era mucho más que su arte. Era la verdad de su vida. A medida que Carlos regresaba a su estudio, el peso de la carta de su padre seguía resonando en su mente. Aquella revelación, cargada de una profunda sinceridad, no solo lo había conectado con su pasado, sino que también le había abierto una puerta a su futuro. Sin embargo, mientras avanzaba entre sus pinturas y bocetos, la ansiedad se transformó en un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía traducir todo ese torrente de emociones en palabras comprensibles? ¿Sería suficiente su arte para capturar la esencia de la vulnerabilidad que había decidido abrazar? Su estudio, normalmente un refugio, parecía ahora un laberinto de dudas. Antes, podía distraerse, sumergirse en los colores y las formas, pero ahora todo tenía un nuevo matiz. La pintura que una vez representara su escape empezó a parecerse a una cadena. Un recordatorio constante de que estaba llamado a algo más grande. Se sentó frente a un lienzo en blanco, la sensación de vacuidad pareciendo burlarse de él, un lienzo que, irónicamente, reflejaba su propia inseguridad. Mientras intentaba plasmar algunas ideas, se vio a sí mismo proyectando su miedo a la exposición. Pintar había sido su refugio, una forma de hablar sin palabras, pero ahora requería hablar por ser visto. Podía casi escuchar a su padre instándolo a ser auténtico. ¿Qué pasa si no les gusta? ¿Qué tal si abro puertas que preferiría mantener cerradas? Pensó con inquietud. La idea de compartir tanto dolor resultaba abrumadora. En su mente, las caras del público se llenaban de juicio, de expectativas que no estaba seguro de poder cumplir. La vulnerabilidad no solo era un tema del que había leído. Ahora era un camino del cual no podía retroceder. Decidió salir a caminar, buscar algo de claridad. Las calles estaban vibrantes o llenas de vida. Pero mientras avanzaba, no podía sacudirse la sensación de que cada persona que pasaba intuía su conflicto interno. Eran miradas anónimas, pero en ellas sentía un espejo que reflejaba su temor. Si tan solo pudiera teletransportarme a la exposición, se dijo, deseando por un instante haber evadido la responsabilidad que sabía que le esperaba. Tomando aliento reconoció que cada paso que daba era un paso hacia la libertad, aunque el miedo lo acompañara con incesante frecuencia. La verdadera batalla no era solo externa, sino más importante aún, era interna. Se dio cuenta de que su viaje no solo consistía en mostrar su arte, sino en liberar su voz. Hablar de sus luchas, de las sombras que habían marcado su camino, podría ser liberador. No estaban destinadas a ser un lastre, sino las vestiduras que le darían forma a su identidad. En un instante de epifanía, una idea comenzó a tomar forma en su mente, en lugar de ser un creador que se oculta atrás de sus obras. Podría convertirse en un narrador de su propia historia. Convencido, regresó a su estudio y buscó un bolígrafo. Una hoja en blanco lo miraba, lista para recibir la primera línea de un nuevo relato. Hoy decido contar la verdad, se dijo a sí mismo. El tiempo parecía detenerse mientras sus ideas flarven sobre el papel. Cada palabra era una liberación, una chispa que comenzaba a encender su creatividad. Pero, al mismo tiempo, la presión de lo que estaba a punto de revelar lo invadió de temor nuevamente. Mientras trazaba la narrativa de su vida, comprendió que estaba en la frontera entre su pasado y su futuro. Sin embargo, a pesar de la determinación que estaba comenzando a forjar, había algo más en el aire. Una sombra acechante, como un eco de su propia duda, seguía susurrando que era insuficiente, que la historia tal vez sería demasiado desgarradora. ¿Acaso había profundizado demasiado al desenterrar sus heridas? Era el clamor interno de la autocrítica que todavía lo visitaba. El silencio del estudio era tanto su amigo como un enemigo. Sintiendo que las palabras habían brotado, todavía cargaba con la incertidumbre de su decisión. ¿Alcanzarían esos relatos a tocar a otros como esperaba?
con la hoja en sus manos. Una nueva inquietud brotó. ¿Sería capaz de enfrentarse al mundo con la cruda verdad de su vida y, al mismo tiempo, desafiar las sombras que aún lo ataban? Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Lo que había comenzado como una búsqueda de autenticidad se transformó en una pregunta crítica. ¿Era suficiente con solo contar su historia? El eco de esa interrogante lo motivó a mirar hacia adelante, hacia la misión de conectar esas verdades. Pero, ¿qué pasaría si al final la verdad expuesta resultase ser más pesada de lo que había anticipado? La respuesta estaba aguardando en las páginas por escribir. Carlos respiró hondo, sintiendo el aire frío y renovador que ingresaba en sus pulmones. Era el momento de aceptar que la narrativa de su vida, con sus matices de dolor y esperanza, necesitaba ser contada. Se había pasado años construyendo un caparazón alrededor de su interior y ahora, ante el lienzo blanco de su vida artística, se encontraba librando una batalla mucho más profunda que cualquier golpe de pincel o mezcla de colores. Cuando regresó al lienzo, no era solo una dirección creativa lo que estaba buscando. Era una forma de reconciliarse con su historia. Pero en el fondo de su mente, la incertidumbre lo seguía asediando. Se preguntaba si lo que estaba plasmando era suficiente. No solo para él, sino para los otros que verían su obra por primera vez. Desde el primer trazo, el miedo lo invadía. ¿Sería capaz de soportar el juicio ajeno? Cuestionaba. Sin embargo, se dio cuenta de que ese temor era también un catalizador que podría empujarlo a nuevas alturas. A medida que días y noches se entrelazaban, Carlos se sumergió en su proyecto de manera intensa. Las palabras fluyeron con una ferocidad renovada. Comenzó a explorar no solo las experiencias que lo habían moldeado, sino los sentimientos que residían bajo la superficie. Para expresar su verdad visualmente, necesitaba comprender y definir cada pigmento, cada trazo, cada sombra. Cada sesión se sumía más y más en sus recuerdos. Podría decirse que las lágrimas que emergían formaban parte de su proceso creativo. El dolor se convertía en color, las luchas se transformaban en formas y el sufrimiento en arte. Esa conexión con su narración se tornó un espejo que le permitía ver más allá de sus inseguridades. Así, cada día se fue convirtiendo en una serie de lecciones deliberadas. Cambiar una mancha de color aquí. Añadir un detalle sutil allá. Todos movimientos llenos de significado. Al final, cada crítica que había recibido a lo largo de su carrera se fue transformando en algo valioso. Su perspectiva cambió. Ahora, en lugar de ver la crítica como un ataque personal, la consideraba como una oportunidad para mejorar y profundizar en su trabajo. Una tarde, en un estado de concentración casi hipnótico, decidió añadir un elemento que nunca había considerado, una parte de sí mismo que había estado oculta. Con un lápiz, comenzó a esbozar figuras que representaban su infancia. Esos momentos de alegría y tristeza que habían quedado atrapados en su memoria. Se dio cuenta de que era posible rendir homenaje a su pasado más que avergonzarse de él. Cada figura cobró vida. Cada línea le dio un camino hacia el autoconocimiento. Sin embargo, en medio de esta creciente autoaceptación, surgió otra pregunta latente: ¿quién sería el verdadero público de su arte? La idea de hacer su historia accesible lo llevó a contemplar su propia audiencia. Quizás había estado enfocándose demasiado en lo que la gente pensaría de él, en lugar de pensar en cómo su historia podría resonar y sanar a otros. Con esa concepción, un nuevo propósito se generó dentro de él, empujándolo a integrar su voz a las historias de los demás. Pero justo cuando su entusiasmo comenzaba a alcanzar un clímax, un súbito destello de duda reapareció ante él. ¿Y si mis historias no tienen un impacto? ¿Qué pasaría si me encuentro en una sala vacía, sin más que eco a mi voz? La presión de la vulnerabilidad lo acechaba de nuevo, mayor y más intimidante. Carlos se sintió como si estuviera en la cuerda floja, oscilando entre el miedo y el deseo de compartir su verdad. Al enfrentarse a esas preguntas, comprendió que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad,
era su mayor fortaleza. Esta lucha interna se transformó en el hilo conductor de su obra, un relato de sanación que no solo era suyo, sino también de aquellos que se atreverían a escuchar. Con cada trazo y cada palabra, Carlos desprendía la carga del miedo, conectando capas de su vida con nuevas dimensiones de significado. Pero, aún así, se encontraba atado a una larga línea de incertidumbre. La fecha de su exposición se acercaba y, con ella, la posibilidad de que su verdad fuese recibida con indiferencia. Esa angustia se tornó palpable, dejando una pregunta flotando en el aire, al abrirse al mundo. No solo desharía sus ataduras, sino que también gestaría nuevos miedos. El día de la exposición se cernía sobre su cabeza, trayendo consigo no adscripciones de glorias, sino nuevas incógnitas que lo acechaban. Era el momento de enfrentar no solo al público, sino a las sombras de su propio ser. Pero, ¿sería la audacia suficiente para soportar el peso de su verdad? La respuesta a esta pregunta se dibujaba más cerca, en la inminente revelación de su arte. La noche previa a la exposición, Carlos se encontraba en un estado de inquietud total. La habitación, colocada de forma caótica por los pinceles y los bocetos esparcidos, reflejaba el tumulto de su mente. Las sombras se alargaban contra la pared, como si también reclamaran su lugar en la narrativa a punto de desnudarse. ¿Por qué había esperado tanto tiempo para ser sincero? Se preguntaba, el eco de su voz resonando en la penumbra. Con cada tic-tac del reloj, la ansiedad se intensificaba. El momento de la verdad se acercaba. Mientras observaba su obra terminada, un sentimiento agridulce lo invadió. Allí estaban sus recuerdos más íntimos, inmortalizados en colores vibrantes y formas dramáticas. Era un grito ahogado que había dejado de ser solo suyo para convertirse en un documento compartido de sufrimiento y esperanza. Pero, aún así, la pregunta que lo hostigaba era latente: ¿qué ocurrirá si esta verdad no resuena? En ese instante, recordó la conversación efímera con un viejo profesor en su facultad de arte. El arte, Carlos, no busca complacer al espectador, sino provocar una reacción. Tu trabajo debe ser el espejo de tu ser. Las palabras resonaron en su mente, guiándolo hacia un punto crucial de autocomprensión. Había estado tan centrado en el juicio ajeno que había olvidado el propósito puramente terapéutico de su proceso creativo. Con una determinación renovada, tomó un lápiz y comenzó a anotar reflexiones en un cuaderno desgastado. Esta exposición es una oportunidad para liberar las historias que he llevado dentro. No solo para mí, sino para aquellos que necesitan ver que no están solos. Escribió, consciente de que cada línea también era un compromiso. Un compromiso con su verdad, con su propio camino de sanación. A medida que las horas se deslizaban, comenzó a planear su discurso para la presentación. Sabía que no podía ocultar su vulnerabilidad. Debía compartirlo todo, su proceso, sus dilemas y la transformación que había vivido. En el fondo, deseaba mostrar al público que no era solo un artista, sino un ser humano con experiencias que podían conectar y sanar. Al amanecer, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el miedo había dado paso a una chispa de coraje. Cada trazo de su obra parecía emitir luz propia, reflejando no solo su lucha, sino también su resurgimiento personal. Con cada repaso a su discurso, la incertidumbre fue disipándose. Había llegado a entender que la aceptación de su historia sería también la aceptación del espacio incompleto en el que se encontraba. Pero aún quedaba una última prueba: monitorizar el espacio donde se exhibiría su arte. El sitio elegido era una galería íntima, un lugar cuyas paredes parecían absorber historias pasadas, resonando en las almas de quienes se atrevían a entrar. Carlos, a pesar de su creciente confianza, sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en el día siguiente. La sala podría llenarse de personas, cuyo juicio estaría atento a cada palabra pronunciada. Al mismo tiempo, también había una posibilidad: quizás varios se sentirían tocados por su verdad,
como lo había estado él al crear la obra, ese pensamiento lo embargó de serenidad. Mientras se alejaba de la galería, sintió que algo profundo había cambiado dentro de él. Ya no se trataba solo de su arte, sino de su legado personal y profesional. La idea de que sus experiencias pudieran salvar a otros, ofrecer consuelo, tenía más peso que cualquier crítica que pudiese recibir. Estaba listo para compartir no solo su arte, sino su alma misma. Mientras cerraba la puerta de la galería, dejó escapar un suspiro prolongado, y una voz interior le respondió: «Tu verdad no será ignorada, porque has decidido que debe ser escuchada». Con esta convicción resonando en su cabeza, Carlos se dirigía al día de la exposición, sabiendo que se enfrentaría no solo a su público, sino a sí mismo. No obstante, momentos después, un mensaje que le llegó a su teléfono hizo que su corazón se detuviera brevemente. Era de un viejo amigo que había estado alejado, quien mencionaba un secreto impactante que podía cambiar por completo la forma en que Carlos veía su conexión con el arte. Que revelaría aquella información inesperada que podría alterar no solo la exposición, sino la percepción que tenía de sí mismo. La mañana de la exposición amaneció con una mezcla palpable de emoción y nerviosismo. Carlos se encontraba frente al espejo, contemplando su reflejo con una determinación renovada, pero también con un latido agitado en el pecho. La conversación con su amigo había reverberado en su mente durante toda la noche. Aquella idea de que había un secreto que podría influir en su conexión con el arte lo intranquilizaba. Pero ahora sabía que el momento de ser auténtico había llegado. A medida que se preparaba para el evento, sus pensamientos se entrelazaban con las experiencias que había plasmado en sus obras. Recordó cómo había luchado con sus miedos, la sombra de las expectativas de su padre y el viaje personal que había realizado para soltarse de esas cadenas. Aquel acto de compartir su verdad era más que una exposición. Era una declaración de libertad, una celebración de su evolución como artista y ser humano. Al llegar a la galería, el ambiente era vibrante. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una un testimonio de su dolor y triunfo. El aire estaba impregnado de expectativa mientras las personas empezaban a entrar, cada una con su propia historia que contar. Carlos sintió un nudo en el estómago. Su arte estaba ahí para ser visto, pero también era su propia vulnerabilidad exhibida al mundo. Cuando tomó la palabra para dar la bienvenida, su voz tembló inicialmente, pero luego se estabilizó. Con cada palabra que salía de su boca, liberaba el peso que había cargado durante tanto tiempo. Compartió su proceso creativo, sus luchas internas y, lo más importante, la revelación de que el arte era una forma de conectar su dolor con el de otros. A medida que avanzaba, notó cómo algunos de los asistentes asentían en señal de comprensión, y aquellos rostros se convertían en un refugio para su alma. Carlos se detuvo un momento, buscando en su interior. Luego, recordó el mensaje de su amigo. «Antes de continuar, quiero compartir algo», dijo, su voz ahora fuerte y clara. «Recibí noticias inesperadas sobre mi padre justo antes de esta exposición. Él, en su propia forma, me enseñó a ser auténtico a pesar de sus expectativas. Y esa carta, que nunca había leído, me mostró que su punto de vista estaba enraizado en el amor, aunque muy enredado en los miedos de ser vulnerable». Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Estaba compartiendo partes de su vida que nunca había revelado antes. El eco de sus palabras resonaba en las almas de quienes lo escuchaban, creando un espacio de conexión genuina. Entonces, tomó un respiro profundo y continuó hablando sobre cómo, al abrazar su verdad, había dado la oportunidad a otros de hacer lo mismo. El miedo al juicio se desvanecía cada vez que se daba cuenta de que su historia resonaba con los que estaban presentes. Al final de su discurso, un aplauso ensordecedor lo envolvió. La emoción que sentía no venía de la validación externa, sino de la profunda alegría de haberse liberado. En ese instante, supo que su lucha había valido la pena. No solo había conquistado su propio temor,
sino que también había logrado abrir un diálogo sobre la importancia de la vulnerabilidad y la autenticidad. Las semanas siguientes fueron un torrente de actividad. Las obras se vendieron, pero más allá de eso, las personas comenzaban a acercarse y compartir sus propias historias. Carlos se convirtió en un faro de inspiración, en un puente entre el arte y las luchas humanas. Aprendió que, a través de su expresión, no solo podía ayudar a otros a sanar, sino también a encontrar su propia voz. Las exposiciones que siguieron se cimentaron en la autenticidad, y él mismo se volvió un defensor de la autoaceptación y la conexión humana. La relación con su padre, aunque marcada por el dolor, se transformó en un legado de amor. En esas conversaciones silentes y en los ecos de su arte, Carlos logró encontrar el perdón. Comprendió que el verdadero reconocimiento vendría de su capacidad de ser fiel a sí mismo, utilizando su arte como un canal de sanación tanto para él como para quienes lo rodeaban. Con cada obra el artista no solo se definía a sí mismo, sino también a aquellos que necesitaban recordarse que sus historias importaban y tenían valor. Después de toda la experiencia, Carlos miró hacia el futuro con confianza sólida, sin temor de ser quien era. Había demostrado que cada trazo de su vida era una obra de arte en sí misma, compensando las sombras con la luz de su verdad. Tenía toda la intención de seguir conquistando su camino. Consciente de que la vulnerabilidad era su mayor fortaleza, una fuerza que lo acompañaría en cada paso hacia adelante. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final que hemos compartido. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan experimentar esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.